modificar la forma que Jesús va a venir. Jesús no va a poner los pies sobre la tierra aquí cuando venga. Dice que se va a estar en el aire y los redimidos van a ser llevados a Él. Dice que iremos con Él. No, Jesús no va a poner los pies sobre la tierra. Así que le dicen que Jesús está por allá en el Vaticano, hablando con el Papa. No lo creas. No es Jesús. Aunque te digan que está bajando fuego del cielo, no lo creas. No es Jesús. Así que tenemos que tener bien claro que Dios nos dio la señal. Ahora, dice Jesús que Él iba a venir como ladrón en la noche. El título del tema se llama Como ladrón en la noche. Es decir, como ladrón en la noche quiere decir que no lo esperaban. Porque el ladrón no lo espera. Cuando el ladrón va a venir, no espera. No es que Jesús va a estar como un ladrón, sino va a venir como ladrón. Es decir, cuando no lo esperan. Pero nosotros tenemos las señales para que lo esperemos. Y no estamos, como dice, no estamos a ciegas. No sabemos por las señales, porque estudio cuando pase esto, cuando pase esto, cuando pase esto, cuando pase esto, saber que mi venida está muy cerca. Y todo está ahí. Así que vamos a leer la palabra de Dios para empezar con la introducción. Vean conmigo San Mateo 24, 37, 39. San Mateo 24, 37 al 39. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, es decir, llevaban su vida rutinaria, la vida común, la vida diaria, es lo que estaban haciendo. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Los impíos, los que no obedecieron a la palabra de Dios, que le dijeron, entra al arca, hijo, que va a haber un diluvio. Pero los que estaban burlándose y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Oigan, está hablando Jesús que como fue allá, va a ser allá. Es decir, como fue en los días de Noé, así va a ser en los días cuando Jesús venga. La gente no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no están viendo las señales. Y tenemos que, para poder saber y estar preparados, tenemos que ver qué pasó en los días de Noé para poder estar preparados cuando Cristo venga. Para poder, cuando Cristo venga, veamos que van a ser las mismas señales. Así que, en estos versículos Jesús está comparando dos grandes eventos, los días de Noé y su venida a este mundo, el regreso de Él. Así que tenemos que regresar, ¿a dónde? Al libro de Génesis, para poder comprender cómo fue los días de Noé. Especialmente hubo 4 aspectos en los días de Noé. Fíjense, primer aspecto. Por 120 años, el Espíritu Santo luchó con los corazones de los seres humanos, mientras Noé predicaba un mensaje de juicio y construía el arca. Así que por 120 años, Noé estuvo predicando un mensaje de juicio y estaba construyendo el arca. No solamente dijo que iba a venir un diluvio, sino que hizo lo que Dios le dijo. Tuvo fe y por esa fe condenó al mundo. Completamente. Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Para que vean lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11, 7. Dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que fíjense, porque Noé
la fe de Noé fue una fe activa. No solamente dijo, sí, va a venir un diluvio, pero Dios proveerá. No. Él hizo lo que Dios le mandó que hiciera. Y se burlaban de él, imagínate tú. Estamos hablando de un mundo donde no había llovido nunca. La palabra llover no existía. Nunca había caído agua del cielo. Entonces, imagínate usted, en ese contorno, ¿qué hubiese pasado con la gente que estaba allí? Era anticientífico, era antiprobable, era anti todo, completamente, lo que estaba diciendo Noé. Y segunda de Pedro también, capítulo 2, versículo, segunda de Pedro 2:5. Fíjense lo que dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, Dios va a traer el castigo sobre el mundo de los impíos. Y no perdonó allá, no va a perdonar tampoco acá. Ahora, como pasó allá, va a pasar también en los días. Y esto lo podemos ver clarito. Podemos ver claro que está pasando lo mismo que pasó en allá. También, segundo punto, el Espíritu Santo cesó de luchar con los corazones y cerró la puerta. El Espíritu Santo fue el que hizo todo eso, mi hermano. Dice que Jehová dijo, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. No contendrá mi espíritu con el hombre, y serán sus días 120 años. Es decir, va a contender mi espíritu por 120 años. El tiempo que duró construir el arca. Y esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 7, versículos 11 y 12. En este caso 16. Génesis capítulo 16. 7, 16. Génesis 7, 16 dice la palabra de Dios. Dice, y los que vinieron, hablando de los animales que vinieron, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como había mandado Dios a Noé. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién fue que cerró la puerta? Jehová. Quiere decir, Dios cerró la puerta. El Espíritu Santo cerró la puerta. Así que hubo un tiempo de gracia para el pueblo, para ese pueblo, que fueron 120 años, y también la misericordia de Dios, como decirte, la paciencia de Dios tiene un límite. Hasta aquí llegó. Y Dios mismo cerró la puerta. Tercer punto de tiempo. Siguieron 7 días de angustia para Noé y su familia, y días de victoria para los impíos que estaban fuera del arca. Capítulo 7, versículos 11 y 12. Perdón, versículo 10. 7 días. Dice, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Es decir, pasaron desde que Noé entró en el arca hasta que vino el diluvio, pasaron 7 días. Así que al 8º día fue que entonces llegó las aguas. Ahora, esos días fueron un tiempo de angustia para Noé y su familia que estaban dentro del arca. Y para la gente que estaba afuera, fue una confirmación de lo que ellos estaban haciendo estaba bien. Porque quiere decir, no pasaba nada. 4. Vino la lluvia y destruyó a todos los impíos. Capítulo 7, versículos 11 y 12. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de la grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Imagínense que aquí en la Florida ya 40 días y 40 noches de lluvia.
aquí no hay, no quiere decir, no con una semana, por 3 días de lluvia que haya, ya tenemos que salir con pantalones en el noque. Imagínese usted 40 días y 40 noches lloviendo torrencialmente. Ahora examinemos estos 4 puntos más detalladamente. Vamos a ir más a detalle. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo estaba la maldad del mundo por lo que pasó esto? Porque Dios decidió ponerle fin a eso. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. Fíjense lo que dice, cómo estaba la maldad del mundo. Génesis 6, versículo 5 y 11 y 12. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Déjame decirle, habían pasado 1600 años entre que el hombre fue formado y cuando vino Dios, 1600 años. 1650, 1650. Por ahí. La cuestión es que en ese corto tiempo, fíjese lo que dice aquí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¡Wow! El 11 y el 12 ahora. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está la tierra hoy en día? Igual. Hoy estamos llegando a la misma condición de Noé. Y miró Dios la tierra, y aquí que toda estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué pasa hoy en día? Hemos corrompido nuestro camino sobre la tierra. Muchos hombres quieren decir que no son hombres, no son hombres, son mujeres ahora. Aquellas mujeres ya no son mujeres, son hombres. No se les puede decir que son mujeres ni que son hombres porque son otra cosa. Entonces, han corrompido completamente en todo su camino sobre la tierra. Claro. ¿Y cómo están viendo hoy en día? Igualito. O peor. Hay una maldad sobre la tierra grandemente. No solamente, dice que no solamente hacen ellos eso, sino que se gozan con lo que hacen. No solamente ellos hacen toda la cochinada que quieren hacer, sino que quieren que tú aceptes la cochinada que ellos quieren hacer. Se enorgullecen de toda la sociedad. Ahora, ¿por qué razón la tierra llegó a esta condición? Los seres humanos llegaron a esta condición en tan poco tiempo. ¿Cómo fue? Génesis capítulo 6, versículo 1. Ahí nos dice qué fue lo que pasó. Génesis 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así que la única forma que pasó eso fue porque se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y muchos creen que son, como está hablando de hijos de Dios, aquí está hablando de ángeles, que se unieron los ángeles con las mujeres humanas y dieron un híbrido que entonces llegó a ser, ese fue el problema. Pero no está hablando de eso, porque dice que los nefilines, o lo que son los gigantes, existían antes de que se unieran los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Dice que aquí, versículo 4. Voy a leerlo nuevamente. Aconteció que cuando comenzaron a multiplicar, los hombres a multiplicarse en la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron de todos. Había gigantes, es decir,
había gigantes en aquellos días, en la tierra en aquellos días, y también después que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Así que los gigantes no fue el fruto de que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Ya había gigantes antes ahí. Y podemos ver claramente que hay tres causas por las cuales los gigantes no son hijos de ángeles como humanos, sino que son hijos de los que creían en Dios con los que no creían en Dios. Se unieron. Y eso es lo que da la palabra. Los gigantes existían antes que hubiera relación entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Estaban antes. Y también podemos ver que había nefilines después del diluvio. También en Números capítulo 13, versículo 33, nos dice que cuando recorrieron la tierra, los espías vieron que había gigantes, descendientes de los nefilines en aquellos días. Y otra cosa, los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Y Jesús lo da clarito, los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Completamente. Entonces, ¿quiénes eran estos hijos de Dios y los hijos de las hijas de los hombres? El contexto inmediato dice que los hijos de Dios son los descendientes de Set. Son los descendientes del linaje de Set. Y las hijas de los hombres son las descendientes del linaje de Caín. Y me llama la atención que en la Biblia da tres nombres de tres mujeres que están en el linaje de Caín. Para que ustedes tengan idea. Se llama Ada, Sila, ¿entiendes? La otra no recuerdo cómo se llama, pero Ada y Sila significa adornos. Ada significa adornarse, es decir, parece que las hijas de Dios no se adornaban como se adornaban las hijas de los hombres. ¿Entiendes? Eso es lo que llamó la atención. Eso fue lo que llamó la atención de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. También la Sila está hablando de cosméticos. Esta que se pintaban con antimonio para poder tener una apariencia diferente. Y parece que las hijas de Dios no usaban esas cosas que usaban las hijas de los hombres. Porque esas tres mujeres nos dan a nosotros pauta de cómo estaban siendo las hijas de los hombres. Lo que estaban haciendo. Ahora, el contexto del libro de Génesis completamente, nos dice que hay dos simientes en el libro de Génesis. Mi hermano, en el libro de Génesis son dos simientes. La simiente de Dios obrando para traer al Mesías y la simiente del enemigo obrando para que el Mesías no venga. Esa es la lucha del libro de Génesis. Es la lucha por Dios traer al Mesías, porque Génesis 3:15 dice: enemistad entre ti y la mujer, en tu simiente y la simiente suya, es el tirar la cabeza y tú le irás a encañar. Es decir, Dios puso enemistad en lo que es las uniones. Así que era Dios obrando para que la simiente de la mujer viniera y Satanás obrando para que la simiente de la mujer no viniera. Esa es la guerra que hay entre dos simientes. Completamente. El contexto bíblico dice que los hijos de Dios son los conversos. En Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice quiénes son los hijos de Dios. Romanos 8:14, perdón. Romanos 8:14. Para que ustedes vean que los hijos de Dios no son ángeles. También habla de que los hijos de los ángeles son hijos de Dios, pero también los conversos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Romanos 8:14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate, hay hijos de Dios y hay hijos de
diferentes, son diferentes. Y si vamos a según primera de Pedro y a primera de Juan, nos damos cuenta que también los hijos de Dios, hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Primera de Juan, capítulo 3, perdón. Capítulo 3, dice aquí, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en nosotros, en Él, no hay pecado en Él. Todo aquel que peca, todo aquel que permanece en Él, ¿permanece quién? En Jesucristo, no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjense, hay una cosa aquí que me llama. No practica el pecado. Es decir, puede ser que peque, va a pecar, somos pecadores, pero nos arrepentimos y no seguimos practicando el pecado. Porque hay mucha gente que peca, pero sigue practicando el pecado. Esa es la diferencia que hay en los hijos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Completamente. Ahí está la diferencia completamente. Ahora, en esto que hubo en este mundo antediluviano, Dios tuvo un remanente. Dios tuvo un remanente. En contraste con los pecadores, Dios tenía un remanente fiel. Solo había 8 fieles en un mundo donde había indudablemente millones de habitantes. Imagínate, 1600 años, imagínate cuántos hijos puede tener una mujer y un hombre. Una mujer a través del hombre, ¿no? Una pareja que viva 1000 años. Y que no solamente viva 1000 años, que viva 1000 años con fuerza. Porque imagínate tú, muchos hoy tienen 80 años y están todos endormigados. Pero no, estamos hablando que tienen que tener 80 años con todos tus órganos perfectamente, porque en un mundo que no había enfermedad, un mundo que la raza estaba acabada de crear, tenía más fuerza, no se ha ido degenerando a través de todos los siglos, como hoy en día. Adán medía 14 pies, imagínate tú, y hoy en día, si vamos a ese chaparrito, que comida no son ni 3 pies de piso. ¿Cuánto medía? 14 pies. 14 pies de medida. ¿Cuánto es? Muchísima gente que lo normal todo el mundo mide 12 pies. Las casas tendrían que ser una. La casa, dos casas están 3 metros. 14 pies de medida. Y Eva era un poco bajita, medía 12 pies. Imagínate que 7 pies son 2 metros. Imagínate. 7 pies, 2 metros. El hombre más del mundo mide 9 pies y Adán mide 14. Imagínate. Pero imagínate tú, la raza estaba acabada de crear. Todo el poder de la raza estaba ahí. La raza ha ido degenerando. Nacimos muy tarde. Degenerando completamente. Hemos ido degenerando completamente. Hermano, llegamos a llegar hasta llegar a los 2 pies. Hasta allá. Así que imagínate. Génesis capítulo 6, versículo 9 y 7:1 dice. En contraste con los pecadores, vamos a ver quién se mantuvo fiel. Génesis capítulo 6, versículo 9. 9. Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Fíjate, hay que caminar con Dios, mi hermano. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Noé caminó con Dios y fue salvado del agua. Quiere decir, mi hermano, que hay que caminar con Dios. El punto está en caminar con Dios. Hemos de caminar con Dios, tenemos que andar como Él anduvo. Caminar con Dios. Digo luego Jehová a Noé, 7:1. Entra tú y tu casa en el arca,
porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Hay que ser como Jesús. Jesús nos va a llevar de la mano y vamos a poder salir del problema que tenemos en este mundo. La única forma es siendo como Él. Ahora, siempre Dios ha tenido un lugar, un momento de gracia, mi hermano. Dios no ejecuta el juicio rápidamente. Sí. ¿Cómo no creer que Dios puede sanarnos de una enfermedad? Digamos tal como el cáncer o cualquier otra más. Si Él dice, Ahí está. y hizo eso con Noé. Ahí está. Oye, Dios te puede sanar de todo. ¿Tú sabes cuál es el problema que tenemos? Que no tenemos fe. No cree. No tenemos fe, no tenemos la confianza que Dios. Y yo sé, todos los distractores que tenemos a nuestro alrededor, lo que nos está poniendo la confianza no es de paciencia. En los doctores. Si no hubieran doctores, habría más sanamientos hoy en día, porque confiamos en Dios. Pero hoy en día tenemos un doctor bueno y tenemos esto, no confiamos en Dios. Señor, cúrame la mano, o cúrame esto. Si tuviéramos esa fe de depender de Dios, hubiera más milagros. Así es. Siempre ha habido un periodo de gracia, mi hermano. Siempre Dios ha dado un tiempo de gracia para que la gente salga. Porque Dios, el negocio de Dios no es que la gente se pierda, es salvar al pecador. Ese es el negocio de Dios, salvarnos. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, todos seamos salvados. Génesis capítulo 36, versículo 3. Dice que Dios le dio 120 años a Noé. Dice, dijo Jehová, no contendrá mi espíritu como el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Está hablando que cada martillazo que dio Noé en general era una predicación. Dios completamente va y te da un tiempo de gracia y te da pero Dios tiene su límite. Dios tiene su periodo ya. También da un mensaje de advertencia. Dios siempre te da un mensaje de advertencia, mi hermano. Noé predicó la necesidad de vivir vidas justas durante ese periodo de gracia. Es decir, tenemos el periodo de gracia, tenemos que aprovechar el periodo de gracia. Hoy en día estamos viviendo bajo la gracia. Tenemos que aprovechar ese periodo de gracia para poder limpiar nuestra vida. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro 2, 5. Dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antediluviano, sino que guardó a Noé, mundo antiguo, y salvó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre los barcos, sobre el mundo de los impíos. Es decir, Dios tenía una advertencia, mi amor, completamente. Este mensaje estuvo acompañado del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, el espíritu de Dios estaba contendiendo, estaba luchando con el ser humano. Lo que yo no hacía caso. El mensaje de Noé fue un mensaje de juicio. La palabra contenderá, que parece no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, es la palabra don, que quiere decir juicio. No trae juicio constantemente mi espíritu como el hombre para siempre. Noé demostró su fe por sus obras. Mi hermano, ¿cómo el ser humano es salvo? ¿Somos salvos por fe solamente? No. ¿Somos salvos por obra solamente? No. ¿Somos salvos por fe más obra? No. Somos salvos por una fe que obra. La fe tiene que llevar a mí a obrar, porque sin mi fe en lo que yo, por ejemplo, si la fe le hubiera dicho, yo tengo fe de que Dios me va a salvar, y no se pusiera a construir el arca, ¿qué hubiese pasado? También se va. Quiere decir que la fe de Noé, en lo que Dios le dijo, lo motivó a construir el arca. La fe que nosotros en Dios debe motivarnos a vivir como Él vivió. Debe motivarnos nosotros a hacer las cosas que Él quiere, ¿no? Debe motivarnos a ser nosotros obedientes. Esa es la fe que nosotros debemos hacer. Una fe que no obra, es una fe muerta. Y una fe muerta no te puede salvar. No podemos dudar.
Por la fe Noé, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Ya lo leí ya, pero lo leí nuevamente. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Es decir, Dios dice que va a llover. Es anticientífico lo que va a llover porque nunca había llovido en ese tiempo. No existía ni nubes, no existía nada. Es decir, no existía nada que pueda hacer científicamente para que pueda justificar la lluvia. No existía. Pero Dios dijo que iba a llover y Noé creyó que Dios dijo que iba a llover y hizo un transatlántico en tierra seca. Un transatlántico, mi hermano. Yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros hoy con la venida de Jesús. Que siempre se habla de que viene. Sí. Y tenemos que pase, ¿no? No. Y eso es lo que le pasó a ellos. Tenemos que, eso que creemos, tiene que motivarnos a vivir nosotros vidas diferentes. Completamente. Porque es así. Así que fíjese. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor. Es decir, con temor le fue obediente a Dios. Fue obediente a Dios. Y por esa fe condenó al mundo, es decir, a todos aquellos que no creyeron. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que, mis hermanos, es vital que nosotros entendamos y tengamos fe en lo que dice la palabra de Dios. Que Dios dice que va a venir, va a venir. Y Dios dice que preparemos, tenemos que prepararnos. Completamente. Lo que Dios dice que hagamos, tenemos que hacerlo. O lo contrario, no tenemos fe. Ahora, todo esto que estaba haciendo Noé era contrario a la razón y era contrario a la ciencia. El mensaje era contrario a toda evidencia humana. Fíjate, nunca había habido un diluvio. Anteriormente no había registro de que había habido un diluvio. No había un diluvio. Así que era contrario a la historia. Era contrario a lo científico. Es decir, eso no puede pasar. Era antisensorial. ¿Por qué? Porque estaba un tiempo perfectamente bien, todo estaba tan lindo, sol afuera todos los días. Imagínate tú, era antisensorial, era antirracional, porque la razón me estaba diciendo que todo estaba normal desde el principio, todo estaba igual. Imposible que pase. Imposible que pasara. Mi hermano, en la creación, el planeta estaba cubierto de agua. ¿Se acuerdan de eso? Dice que el planeta estaba cubierto de agua. ¿Qué hizo Dios? Separó las aguas de las aguas. Las aguas separó, puso aguas arriba y puso aguas abajo. Separó las aguas de las aguas. Y dice que la tierra se regaba por un vapor que subía a diferentes partes del clima del día y regaba la tierra. Fíjate que la tierra no se regaba de arriba, se regaba de abajo. Increíble. No sé, lógicamente era anticientífico y antinatural todo lo que estaba hablando. En el segundo día de la creación, Dios colocó agua arriba y agua debajo de la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 7. La tierra era regada por un sistema de riego automático. Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6. En el diluvio, Dios abrió las ventanas. ¿Saben que Dios no tuvo que hacer agua? Dios no tuvo que hacer agua. Desde esta tierra no tiene más agua que tenía. Dios lo único que tuvo que hacer es las aguas que estaban arriba, mandaban por abajo, las aguas que estaban abajo, mandaban hacia arriba. ¿Así? Eso fue lo único que hacer Dios. Es un sistema autosuficiente. ¿Sí? Completamente. El agua cae en la tierra, esa misma agua se evapora, Que sube se al cielo y cae de evapora y nuevo. queda recarga. Increíble. Es más que no hay una gota de agua más en la tierra desde el diluvio que desde el agua se ha ido reciclando completamente. No, y estamos para arriba del agua. Y estamos para arriba del agua. El agua está abajo. ¿Sí? Así es, mi hermano. Así que, está claro. Ahora, contrario a la razón y contrario a la ciencia, todo contrario. Ahora, fíjate que todo eso, hasta el día que Noé entró en el arca. Génesis capítulo 7, versículo 16. La puerta se cierra y todos los casos quedan decididos para vida o para muerte. Los sellados para salvación eterna dentro del arca y los que estaban marcados por la perdición estaban afuera del arca.
Ahora hubo 7 días de prueba, hermano. Hubo 7 días de prueba que probó la fe de Noé dentro del arca, completamente. Génesis capítulo 7, versículo 10, nos dice, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y traeré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Así que, mis hermanos, quiere decir que pasaron 7 días dentro de esa arca encerrada. Así que pónganse a pensar, el arca estaba hecha, vino Noé, vinieron todos, tú sabes que hay veces que yo veo las películas de Hollywood, por eso que mucha gente ve las cosas de Dios de forma diferente. ¿Por qué? Porque lo ven diferente a como las películas lo tienen puesto. Pero no como la Biblia dice. La Biblia dice que los animales, tú ves la película de Hollywood, tú ves que los hijos de Noé están ahí luchando con los animales, trayéndolos para que traiga el arca. Pero la Biblia dice que vinieron solos. De 2 en 2 vinieron. Y fueron solitos. Eso fue un testimonio vivo para esa gente, para que se dieran cuenta de los animales. Oyeron la voz de Dios y ellos no estaban oyendo la voz de Dios. Así que entraron en el arca de 2 en 2. Completamente. Y dice, cuando ellos estaban adentro, dice que Dios cerró la puerta. Hasta ahí fue la puerta de gracia. Hasta ahí llegó la gracia de Dios. Ahora, los que estaban afuera no sabían que estaban perdidos. ¿Por qué? Porque seguían los días igualitos. Y dentro de todo, como es el principio. Me imagino que se reirían. No. Ya hablando diferentemente, el mensaje dice que hicieron violencia. Hasta ese entonces, ellos todavía tenían cierto temor. Cierto temor sobre lo que está sobre Noé, ¿no? Pero cuando ya pasaron tantos días, dice que es como que se relajaron y empezaron a hacer violencia contra mi arca. Pero el arca estaba hecha de una madera, que eso era contra todo. Dice la mensajera del Señor, en el texto del profeta, página 86 y 87. Dice que el sello del cielo fue puesto en la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida en la nube del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. ¿Lo entiendes? Sí, cuando dice que solamente Dios la cerró y la podía abrir. Me imagino que Dios sabía y conocía el corazón de Noé también. Que hubo podido abrirla para que más gente se salve. Pero solamente Dios. Dios sabía que los que estaban afuera no se iban. Si no entraron antes de ir, ya. Por eso que mis hermanos no podemos prepararnos dejando todo para. Hay veces que dejamos todo para lo último. Tenemos que prepararnos hoy, porque hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Eso es vital. Dice aquí, entonces, la gracia divina, así que la puerta Dios la cerró y solamente podía abrirla. La puerta de la misericordia se había cerrado. En los días de Dios, en los últimos días, también dice que Cristo dejará de interceder por el ser humano y entonces será la misericordia de Dios tendrá su fin. Entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos. Te voy a decir algo. Esos impíos también estaban refrenados por la gracia de Dios. También. Ahora, cuando ya la gracia se cerró, ya entonces hicieron lo que debían hacer. Igual que al final aquí. Ya los impíos, cuando la gracia se cierre, entonces se van a volver más altaneros y van a ponerse más bravos todavía. Y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios. Pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder del poder divino. Durante 7 días, después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señal alguna de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe, la fe de Noé y los que estaban dentro del arca.
fue un momento de triunfo para el mundo exterior, para los que estaban afuera. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. Es decir, ese está loco. A pesar de los solemnes escenas que habían presenciado, al ver que las bestias y las aves entraban en el arca, el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías afuera del arca. Y hasta se mofaron los hombres de las manifestadas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Tremendo. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Génesis capítulo 7, versículo 11. Agua vino de arriba y abajo y destruyó a los malvados habitantes de la tierra. No quedó nadie vivo, sino Noé y su familia. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de la grande abismo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Al ver el terremoto, cuando pasó en Japón, no sé si ustedes pueden lograr ver el terremoto de Japón. Saben que Japón tuvo un terremoto que ocurrió en Japón y seguido eso vino un tsunami que entró y caminó como un kilómetro y pico para adentro y arrasó con eso todo lo que es árboles, carros y todo lo arrancó. Acabó con eso. Al ver eso, yo me pongo a imaginarme cómo fue el diluvio. Porque eso debe ser imagínate cayendo agua del cielo como grandes cataratas y que salga agua de abajo también. ¿Cómo habrá sido eso? Porque el agua tiene tremendo poder destructor. Tremendo poder tiene. Si tú vas a las cataratas del Niágara, por ejemplo, vas a cataratas del Niágara, yo no he ido allí, yo las he visto. Son cataratas que tú ves la fuerza del agua que hay, que eso es tremendo. Y si vas a las cataratas del Iguazú, la que está entre Argentina, Brasil y Uruguay, por ahí, hay una catarata que es la catarata del Iguazú, todavía son el doble de las cataratas de allá. Eso es tremendo. Y tú te llegas ahí nada más y te bañas del agua que está cayendo. Cerquita. Y no hay forma de que te puedas oír. A poder hablar con alguien no te oyen, no hay forma. No hay forma. El ruido es horrible. Imagínate usted cayendo agua en este mundo constantemente de un lado. ¿Qué ha hecho con todo esto? Eso fue algo bien catastrófico. ¿Saben que hay dos palabras que se usan hay palabras que se usan para describir lo que es el diluvio? Está la palabra Babul en el Antiguo Testamento, que está refiriéndose al diluvio. Solamente esa palabra se usa para describir el diluvio. No se usa para... Hay varias palabras que se usan para el diluvio, pero la única palabra que se usa, Mabul, es esa palabra Mabul, la traduce el Nuevo Testamento con la palabra cataclismos. Cataclismo. Ok, ¿qué palabra viene de nosotros en cataclismo? Viene la palabra catástrofe. Fue una catástrofe el diluvio, completamente. Horrible. Dice el patriarca del profeta, página 87. Dice la mensajera del Señor. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza
indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un mundo que había despreciado la autoridad de Dios. Déjame decirte que la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Las palabras en Génesis capítulo 1, versículo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía, es tohu vabohu. Estas palabras significan que estaba desordenada, más bien desadornada, que estaba vacía, ¿me entiendes? Y también la usa Jeremías cuando va a describir la tierra al final del tiempo también. También la usa también ella. ¿Qué hora tengo ya? ¿Qué tiempo me queda? 12:17. 12:17. Ok. Voy a pasar por alto todo lo demás. Mi hermano, Dios siempre tiene un tiempo de gracia. Y Dios siempre tiene un tiempo de gracia y nos da señales una y otra. Nos da señales en todo momento. Voy a pasar todo esto para poder terminar a tiempo. Ok. Voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto, mis hermanos. Voy a terminar con la ciudad de Armero en Colombia. ¿Será posible que el cielo de la gracia nos tome por sorpresa? Un ejemplo nos ayudará a entender que sí es posible. Le voy a poner un ejemplo de esto. El miércoles 13 de noviembre del año 1985, la ciudad de Armero quedó completamente sepultada por una avalancha de barro causada por la erupción del volcán Nevado de Cruz. Completamente. Los habitantes de la ciudad estaban confiados que si hubiese una erupción, el barro seguiría el cauce del río que quedaba al occidente de la ciudad. Pero no contaban con que una gigantesca peña con rocas tapara el cauce del río y desviara la avalancha de barro hacia la ciudad. Tremendo. En una sola noche, perecieron unas 22,000 personas. Una sola noche. La pregunta clave es esta: ¿podría haberse evitado esta pérdida de vida? ¿Acaso no habían señales de una destrucción inminente? La respuesta es que sí la hubo. ¿Por qué entonces, si hubieron señales, por qué entonces fueron tantos tomados por sorpresa? Un día después del desastre, apareció en El Espectador un artículo, un periódico muy importante de Colombia, un artículo titulado "Un desastre anunciado", escrito por Rodolfo Rodríguez Calderón. El artículo demuestra claramente que todos podían haberse salvado sus vidas si tan solo se hubieran fijado en las señales de un desastre inminente. El problema es que la gente escogió ignorar las señales y las advertencias. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos ignorando las señales y advertencias que Dios nos da? Estamos iguales. En primer lugar, fíjense todas las señales que tuvieron estas personas para poderse ir de ese lugar. Todas las señales que tuvieron. En primer lugar, 11 meses antes que el volcán reventara del desastre, la montaña había comenzado a escupir humo. Había empezado
a un mar. Debido al calor intenso, la nieve, porque eso está llena de nieve, esa montaña, que cubría la cima de la montaña, se fue derritiendo. El nivel del agua de los ríos y quebradas aumentó significativamente debido a la gran cantidad de nieve que se iba derritiendo. La fumadora de ceniza, humo y gas que alcanzaba tan solo 50 metros al principio, aumentó a 300 metros 2 días después. Es decir, después 300 metros. Y el día anterior al desastre, la fumadora alcanzó una altura de 5.500 metros. El 11 de septiembre, la tierra tembló, alcanzando una intensidad de 3 puntos en la escala de Richter. En ciertas ocasiones la gente podía oír el rugido de la montaña. Se podía oír la montaña traqueando. Las autoridades tuvieron que cerrar la carretera que llevaba a los lugares turísticos porque había deslices de barro por todas partes. Pero no señales, ¿no? Señales. Vete. Era imposible mantener las casas y los muebles limpios debido a la ceniza que caía constantemente sobre el pueblo. Eso constantemente. La gente podía sentir el olor a azufre en el aire. ¡Qué cosa más grande! ¿Cuántas señales dan? Igual que Dios nos da señales y nos da señales. ¿Y qué hacemos? La pasamos por arriba. Dice, una lluvia torrencial acompañada con un viento con intensidad de huracán amenazó a caer alrededor de las 9 de la noche del día anterior. Los testigos afirman que había una oscuridad casi sobrenatural. Un hermano adventista, aquí sí, un hermano adventista, en una moto, se movilizó por todo el pueblo, instando a los miembros que salieran, pero eso fue en vano. Apenas logró él escaparse su vida. Nadie hizo eso. ¿Cómo es posible? Con todas esas señales, ¿cómo es posible que tanta gente hayan parecido y no le hayan hecho caso a las señales? ¿Qué pasó? Le hicieron caso a los expertos, le hicieron caso a las autoridades, le hicieron caso a todos menos a las señales que Dios estaba poniendo. Como hoy en día, lo mismo digo. Ahora, ¿por qué fueron ignoradas las señales? ¿Por qué fueron ignoradas las señales? Hubo una trágica razón por la cual el pueblo escogió ignorar las señales de un desastre inminente. Al igual que en los días de Noé, escogieron hacerle caso a las voces de los expertos, en vez de hacerle caso a las señales patentes. En el artículo Calderón hay varios datos tristes que están ahí. Primer dato. A las 7 de la noche, el sacerdote Edgar Efraín Torres anunció por la radio: no hay razón para tener pánico. Por favor, conserven la calma. La Defensa Civil, en un mensaje oficial por radio, afirmó: no hay razón para preocuparse. No se preocupen, todo está tranquilo. El obispo del pueblo, Augusto Osorio, advirtió al pueblo que tuvieran cuidado con los fanáticos que querían dejar la impresión de un desastre inminente. Es decir, no le hagan caso a esa gente. Como hoy en día, los que están predicando la verdad presente, las demás iglesias dicen: no le hagan caso, están siendo extremistas. Son extremistas. Son alarmistas. Pero tenemos un desastre inminente delante ahí
Y tenemos que llamar la atención, pero sin embargo muchos, hasta aún los mismos creyentes y sacerdotes, dicen no le dan caso, todo está bien, todo está bien. No le dan caso a estos extremistas, completamente. El alcalde de la ciudad dijo, no se preocupen. Después del desastre, el gobernador del departamento del Tolima afirmó, el desastre no se podía haber predicho de antemano. ¿Cómo que no se podía haber predicho de antemano? Si lo estaban anunciando. El científico colombiano Jaime Villegas Velázquez afirmó, este volcán nunca estallará, nunca va a pasar. Tengan cuidado con las especulaciones y exageraciones. Es decir, un experto. Otro punto, el secretario de Minas, Iván Duque Escobar, dijo, nada pasará. Aún el geólogo norteamericano de Royal Heard había dicho, es muy improbable que la ciudad pueda ser sepultada por rocas, lava o barro. Y precisamente eso fue lo que pasó. El Comité Regional de Emergencia impartió el mensaje, no esperen que las ventanas se quiebren, no esperen oscuridad ni lava corriendo cuesta abajo, no esperen una gran cantidad de cenizas, entre otras cosas. Esos son todos los expertos. La gente no se dio cuenta que la puerta de la gracia se había cerrado. Hasta que vino la avalancha de barro y lava, para entonces ya era demasiado tarde. El barro se los llevó a todos, quedaron muy pocos. Y así mismo será la venida del Hijo del Hombre. La puerta se va a cerrar poco antes de la venida de Jesús. La gente seguirá su vida rutinaria, inconsciente que la puerta de la gracia se había cerrado. Y su destino estará decidido o para vida o para muerte. Con esto le quiero decir, mi hermano, que lo que pasó allá va a volver a pasar otra vez. Y que no tenemos que esperar a que nos tome por sorpresa. ¿Por qué? Porque hay bastantes evidencias de lo que pasó para poder estar preparados. Así que, con esto le digo, de que Dios nos está dando las pautas y nos está poniendo todo para que nosotros nos salvemos. Nos está poniendo las señales. Mi hermano, cuando se cierre la puerta, ya no va a haber oportunidad. Por eso es que hoy es el día de salvación. Aceptemos a Jesús hoy y decidamos hoy, no mañana, porque mañana no existe. Mañana yo no puedo decir que mañana voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo no sé si mañana yo voy a estar vivo. Y déjame decirte que una cosa es el cierre de la puerta de gracia para el mundo y otra cosa es el cierre de gracia para mí. Si yo me muero hoy, hasta hoy llegó mi gracia. Hasta hoy llegó mi gracia. El momento de buscar a Dios es ahora, en este momento. Right now. No mañana. Así que esto le invito, mi hermano, a que podamos buscar a Dios hoy y ver las señales que están en su palabra. ¿Por qué? Porque el desastre está ahí adelante. Está ahí. Lo que viene está ahí. Hay gente que no lo quiere ver, hay gente que no puede verlo porque tiene los ojos cegados, pero aquellos que tienen los ojos un poco más abiertos, que han pedido a Dios que le abra los ojos, están diciendo que el desastre es inminente. Preparemos para poder pasar por ahí. La única forma es siguiendo sus caminos, siguiendo lo que está puesto en su palabra y obrando siempre, haciendo el bien a los demás. Y precisamente obedecer lo que Dios quiere para ti y para mí. Que Dios nos bendiga esta mañana y siempre, que podamos prepararnos para que todas y seguir estas señales, para que todo lo
lo que pase, poder ver que Dios nos está dando un tiempo más de gracia para poder aceptarlo y poder decidir poder y ser obedientes a su palabra. Que Dios me lo bendiga en la mañana. Amén. Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su amor, su poder redentor, gozaré el que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que diga haré, donde quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Hermano, cuando vemos las medidas que Dios le dio al arca, podemos ver lo que Noé construyó fue un transatlántico completo. Si queremos ir aquí a Estados Unidos, hicieron una réplica del arca con las medidas del arca completas. Y eso está puesto en un valle, y eso es enorme. Así que Dios hizo amplia provisión para que se salvaran todos. Dios hizo amplia provisión. Ahora, solamente imagínense ustedes en ese transatlántico, ¿cuántos había? 8 personas. Ese estaba vacío, ¿verdad? Hermano, Dios Jesucristo ha hecho amplia provisión para que todos nos salvemos. Todos. Nadie tiene que perecer. Lo único que tenemos que hacer es ir al arca. Ir al arca. Cristo Jesús. Así que únicamente yendo a Él nos vamos a salvar. Pero desgraciadamente siempre ha sido la mayoría lo que han estado con Dios. La mayoría siempre se ha guiado por
todo menos por Dios. Así que ayuda, que Dios nos ayude a que podamos ser esa minoría, que nos guiemos por una así y que podamos prepararnos para poder pasar, yo diría, por el momento más difícil que va a tener este mundo. Porque cuando yo estudio lo que es los días finales y lo que estudio todo lo que pasa en este mundo va a quedar completamente como estaba al principio. Tohu, Babu. Va a quedar completamente desolada la tierra, vacía, a tal punto de que Dios cuando venga va a tener que ser tierra nueva. Es decir, Dios va a tener que construirlo todo nuevamente, porque la tierra va a quedar completamente destruida. Que Dios nos ayude a que podamos prepararnos para que cuando Él venga, ir a morar con Él por toda la eternidad. Amén. Bueno. Amén. Padre Santo que tengas los cielos santificados en tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque has hecho abundante provisión para que todos nos salvemos. Gracias, Padre, porque la sangre de Cristo Jesús nos cubre a todos. Si tan solo deseamos que esa sangre nos cubra. Ayúdanos, Padre, para poder decidir por ti y poder hacer la obra que tú quieres que se haga, para que ese día no nos halle como ladrón, no nos halle como todas por sorpresas, que podamos estar preparados para recibirte en las nubes y poder ir a morar contigo por toda la eternidad. Acompáñanos, Padres, que nadie de los que está aquí presente, ni tampoco los que oyen por las redes, falten en ese momento. Que todos podamos ir a morar contigo por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a ti. Amén. Así que, Padre, todo lo que tú traigas a nuestra vida, ayúdanos a aceptarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que todo nos va a traer a ti. Acompáñanos en esta hora, danos un sábado en tu compañía, llénanos de ti